Neuropatías ópticas. Las neuropatías ópticas abarcan trastornos que afectan la estructura y función del nervio óptico, generando pérdida visual y defectos en el campo visual. Tienen importancia clínica porque representan una causa frecuente de discapacidad visual. Pueden indicar enfermedades sistémicas subyacentes como la esclerosis múltiple o vasculitis. Anatomía y función del nervio óptico. La división anatómica es el segmento intraocular, que es el disco óptico, segmento intraorbitario, segmento intracanalicular, segmento intracraneal. La función es la transmisión de información visual desde la retina al cerebro y la organización de fibras está dada por la papila macular arqueadas y nasales radiadas. La clasificación tenemos causas inflamatorias como la neuritis óptica, que puede estar asociada a esclerosis múltiple, o neuromielitis óptica. Las isquémicas, las NOIA, que pueden ser arterítica y no arterítica. Las hereditarias, como una neuropatía óptica hereditaria de Leber. Las tóxicas y nutricionales, que pueden ser por alcohol, tabaco o deficiencia de vitamina B12. Las compresivas, por tumores orbitarios y enfermedad de Graves. La neuritis óptica es una inflamación del nervio óptico asociada a enfermedades desmielizantes como la esclerosis múltiple. Los síntomas van desde pérdida visual subaguda, dolor con el movimiento ocular y podemos encontrar al examen físico defecto pupilar aferente relativo, edema del disco óptico en casos de papilitis. El diagnóstico se hace por medio de resonancia magnética con gadolinium. Neuropatía óptica isquémica anterior. Tenemos el subtipo arterítica, que está asociada a arteritis de células gigantes, o no arterítica, que está relacionado con hipertensión y diabetes, entre otras. Los síntomas, pérdida visual indolora, defecto altitudinal en el campo visual, y dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos basados en angiografía fluoresceínica y marcadores inflamatorios. Aquí podemos observar las diferencias, las características que hacen la diferencia de una arterítica con una no arterítica y nos puede llevar a orientarnos al diagnóstico. La neuropatía óptica isquémica posterior, esta afecta el segmento retrovulvar del nervio óptico, normalmente secundaria a una hipotensión severa o cirugía prolongada. Dentro de los síntomas tenemos la pérdida visual aguda sin edema del disco óptico. El diagnóstico se hace por exclusión de otras causas mediante una resonancia magnética y angiografía. Neuropatía óptica hereditaria de Leber, esta se da por una mutación en el ADN mitocondrial. La presentación clínica es pérdida visual subaguda en jóvenes, predominantemente en hombres, escotomas secocentrales bilaterales y el diagnóstico se hace por medio de pruebas genéticas. Neuropatía óptica tóxica y nutricional. Las causas más frecuentes es el alcohol metílico, el tabaco y la deficiencia de vitamina B12. Dentro de los hallazgos clínicos podemos encontrar una disminución de la visión bilateral simétrica, pérdida de la percepción de colores rojo-verde y el tratamiento va a depender de la causa, suplementación o remoción del agente causal. Papiledema. El papiledema es un edema del nervio óptico secundario a una hipertensión intracraneal. Dentro de las causas tenemos las idiopáticas, que puede ser por un pseudotumor cerebral, y las secundarias a trombosis venosa, infecciones o tumores. El diagnóstico se hace por medio de resonancia magnética con venografía o una punción lumbar para medir la presión del líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico diferencial tenemos el pseudopapiledema, los tumores orbitarios, enfermedades inflamatorias y las pruebas complementarias. Vamos a apoyarnos del OCT para evaluar la capa de fibras nerviosas, la campimetría para identificar patrones específicos de pérdida visual. Las técnicas diagnósticas como pruebas principales tenemos la resonancia magnética para lesiones intracraneales o compresivas, una angiografía con fluoresceína en casos de una neuropatía óptica isquémica anterior, un OCT para evaluación de las capas de fibras nerviosas peripapilares y el diagnóstico funcional se hace por medio de campimetría computarizada y pruebas de percepción cromática.
El manejo de estas neuropatías ópticas, así como de manera general, el tratamiento va dirigido a la etiología específica y prevenir el daño bilateral. Las opciones terapéuticas tenemos los corticoides, por ejemplo, una neuritis óptica inflamatoria, los antibióticos o antivirales en etiologías infecciosas y anticoagulantes en trombosis venosa. Los factores que influyen es el diagnóstico temprano, en cuanto al pronóstico, el diagnóstico temprano, el grado de pérdida visual inicial, la respuesta al tratamiento. La estadística nos dice que la recuperación visual parcial en la neuritis óptica es del 90% y hay una pobre pronóstico en neuropatías isquémicas no tratadas. Las neuropatías ópticas abarcan un amplio espectro de etiologías con diferentes abordajes diagnósticos y terapéuticos. El diagnóstico precoz y un tratamiento dirigido van a ser claves para preservar la visión y es importante el enfoque multidisciplinario en casos complejos.